Bien, vamos a saludar en este instante con nuestro colega periodista en Bolivia, Daniel Castro. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a DNews para conversar sobre esta nueva denuncia de corrupción. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Un saludo muy cordial para toda la audiencia de ustedes ahí en Ecuador. Nosotros aquí con una temperatura bastante agradable en Santa Cruz de la Sierra, en la parte oriental del país, no la parte andina, donde es un poquito más frío, ¿no? Qué bien. Bueno, acá estamos con una temperatura muy parecida. Daniel, en este hecho en el cual veíamos en la nota introductoria en donde el ministro que acaba de renunciar, Santos Cruz, ha señalado que se trataría de un ataque mediático de la derecha, pero en realidad aquí el propio presidente Evo Morales ha denunciado de estos actos de corrupción y ha solicitado que los ministros de Arce abran sus cuentas. Cuéntanos detalles sobre qué gira esta denuncia. Una de las banderas del movimiento al socialismo, desde que asumió en 2005 el poder en Bolivia a la cabeza de Evo Morales, siempre fue que los movimientos sociales, los dirigentes, tanto indígenas como también de los campesinos, eran gente mucho más honesta y que iba a llevar al país hacia un gobierno que realmente respete los derechos humanos, que también acabe con la corrupción. Y esta bandera siempre ha estado vigente durante la gestión del anterior presidente, estamos hablando de Evo Morales, y ahora en estos 2 años y medio que cumple su ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora. Lamentablemente, esto no ha sucedido porque está haciendo noticia hoy el ex ministro de Medio Ambiente por esta coima, hechos de corrupción. Para la audiencia latinoamericana estamos hablando de cerca de 20 millones de bolivianos, estos son cerca de 3 millones de dólares, lo que este hombre habría recaudado con una persona que contrató para que se encargara de cobrar estas coimas y después comprar inmuebles en diferentes puntos de Bolivia a nombre de otras personas, ¿no? Entonces, este es el escándalo. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros aquí en Bolivia y se la compartimos es, ¿dónde está la derecha? ¿Dónde está, digamos, esto de que son los medios de comunicación independientes los que están en contra de este señor o de cualquier otro funcionario público? Si los hechos son contundentes y la denuncia la está haciendo el propio partido del Movimiento al Socialismo y los seguidores de Evo Morales, que también son del Movimiento al Socialismo. Entonces, no es la primera vez que ante hechos de corrupción los funcionarios del Movimiento al Socialismo que están en el poder acusan a la derecha, acusan a los medios independientes o acusan también a otras personas que ni siquiera están metidos en la política, pero que condenan estos actos de corrupción que no son nuevos, César, porque este es el 4º ministro del gobierno del presidente Luis Arce Catacora que está cayendo por corrupción. Entonces, como que los bolivianos ya estamos acostumbrados a este tipo de hechos porque no son hechos aislados. Estamos hablando ahora de estas coimas del exministro Juan Santos Cruz, pero recordemos que a 21 días de la asunción en 2020 del presidente Luis Arce, otro ministro de nombre Wilson Cáceres, era en ese momento ministro de Desarrollo Rural, también fue destituido del cargo porque contrató a su expareja como su jefa de gabinete. ¿Y qué hizo el presidente Arce? Llamó a otra persona para ocupar ese cargo, estamos hablando de Edwin Ronald Characayo, y resulta que en 5 meses también cayó por un tremendo escándalo de soborno, y hoy este hombre está cumpliendo una condena de 8 años de cárcel. Entonces la pregunta, insisto, es ¿dónde está la derecha? Si es la justicia que está empañada porque es en muchos casos el órgano ejecutor de persecución a los seguidores de otros partidos políticos o de la oposición o de ciudadanos que no comulgan con el movimiento del socialismo, y la justicia es quien los está persiguiendo. Ahora, Daniel, entonces,
¿Cuáles Sí, son las pruebas con las que se cuenta en contra de este exsecretario de Estado cuando tú ya advertías que aparentemente, según la información que ha trascendido, habría una mujer que se encargaba de recaudar y un diálogo que habría existido entre ella y el exministro en donde señalaba que lo que iba a recibir por concepto de las comisiones por la adjudicación de contratos a empresarios era muy bajo? Para él debían ser entre 8 y 10%. ¿Cuáles son las pruebas que se han presentado hasta el momento? bueno, son cerca de 8 empresas las que fueron, de alguna manera, las que tuvieron que dar estos montos de dinero que alcanzan esta cifra que acababa de mencionar. Y esta persona que fue contratada por el ex ministro y no era funcionaria pública, era la que se encargaba de hacer todos estos manejos y de recibir el dinero, y hasta que esta señora se sintió muy presionada por el exministro, porque en la medida en que iban aumentando el interés del exministro para recaudar más dinero, ella se sintió tan acosada que decidió parar y denunciarlo, ¿no? Esto es lo que ha salido, y no salió, César, por denuncias ni de la oposición ni de la justicia. Salió por parte de parlamentarios del movimiento al socialismo que hicieron ya esta denuncia anteriormente, y finalmente fue creciendo esta denuncia hasta que llegó a lo que hoy conocemos. Y políticamente, el viernes pasado denunció. ¿Consideras que hay alguna estrategia política detrás de esto del propio Morales para tratar de abrir mayores espacios en esta disputa interna que se registra en el MAS de cara a sus aspiraciones de retornar al poder? Bueno, todos sabemos aquí en Bolivia que la disputa es muy fuerte entre el expresidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce Catacora, quienes están ahora al frente del Poder Ejecutivo. Han tomado la decisión de que Luis Arce Catacora sea el candidato del movimiento al socialismo para las próximas elecciones del año 2025. Sin embargo, el jefe del partido, el dirigente cocalero Evo Morales, que ya estuvo como presidente por 14 años en este país, y recordemos que en 2019, por el fraude electoral, tuvo que salir del país huyendo. Él ha decidido que es quien debe ser el candidato del movimiento al socialismo, y ya quienes son sus seguidores, que están en su mayoría en el Chapare, en el centro prácticamente del país, en el departamento de Cochabamba, ya lo han proclamado como el candidato para el 2025. Entonces, esta disputa entre los dos líderes del movimiento al socialismo es lo que está destapando hechos de corrupción que son muy fuertes. Recién nomás Evo Morales dice que esto que ha pasado con el exministro Juan Cruz es solamente la punta del ovillo, ¿no? Porque dice que hay muchos otros actos de corrupción que ya se van a ir conociendo en el país, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación legal del exministro? ¿La Fiscalía ya abrió alguna investigación al respecto, más allá de su dimisión del cargo? Sí, lo ha citado a declarar la Fiscalía. Él tiene que presentarse este próximo miércoles por este caso de coimas, y ahora incluso se estaba especulando que él ya no estaba en el país. Sin embargo, la policía ha señalado que el señor Cruz sigue todavía en Bolivia y va a tener que presentarse ante la Fiscalía para responder por estas denuncias. Bien, gracias Daniel Castro, colega periodista boliviano, con todos los detalles de lo que ha constituido esta escandalosa situación alrededor del ministro, el exministro de Medio Ambiente boliviano, quien ha renunciado tras lo que ustedes acaban de escuchar, coimas que bordean los 20 millones de bolivianos. Muy gentil, gracias. Gracias, César. Buenas tardes.